Las reacciones mecánicas no pueden realizarse si hay el estado de alerta, porque el estado de alerta hace que nos acordemos de sí mismos. Y si alguien está a punto de agarrarse una rabieta y se acuerda de sí mismo, ya no se agarra la rabieta, ¿no es cierto? Si no se acuerda de sí mismo, entonces se agarra la rabieta. Y el resultado es que pierde mucha energía. Y el trabajo sobre sí mismos desarrolla en nosotros una especie de termómetro. Si nos olvidamos de sí mismos, el termómetro desciende. Es como si le bajáramos la intensidad al trabajo. De modo que es necesario comprender qué es lo que significa el estado de alerta. No lo hacemos porque somos gnósticos, porque somos santitos o cosas por el estilo. Lo hacemos porque es la técnica que nos permite avanzar psicológicamente. En la vida de un ser humano no hay mucha psicología. Lo que hay es mecánica, automatismo. El proceso de vivir de la gente es automático. Entonces, si las cosas son agradables, la persona se siente bien. Pero eso no depende de su estado de alerta, sino de que le están halagando su ego. Pero el estado de alerta implantado por el esfuerzo personal, por el esfuerzo íntimo, es muy diferente. Porque ya no depende de lo que viene de afuera, sino del estado interior de cada uno. Normalmente las personas viven de lo que viene de afuera. Cuando no le llegan impresiones externas, caen en lo que se llama aburrimiento. Si alguien va a una fiesta y no hay nada que le agrade, dice, qué aburrida esa fiesta. ¿Verdad? Pero nosotros no tomamos en cuenta ese proceso del aburrimiento, porque estamos en estado de alerta, recordándonos constantemente. Entonces estamos en una frecuencia y en una intensidad de vida psicológica muy diferente al común de la gente. Así es que este trabajo que hacemos sobre sí mismos está fundamentado en técnica. La transmutación de la energía sexual es una técnica. Donde la energía es utilizada en una forma correcta. Entonces no se acumula la energía, no produce estados de ansiedad, sino que produce siempre estabilidad.
porque la energía está en un proceso constante de transformación. Constantemente está transformándose la energía debido al estado de alerta que mantenemos sobre esa función. De modo que deben ustedes valorar todo el sistema, todas las técnicas que son enseñadas. Hay la técnica, por ejemplo, de dividir la atención. La atención debe estar dividida en 3 partes. Objeto, sujeto y lugar. El objeto está relacionado con lo que estemos haciendo. Para hacer el trabajo que tenemos que hacer o cualquier asunto que tengamos que arreglar, no es necesario utilizar toda la conciencia, toda la atención, sino solo parte. La otra parte de la atención debe estar concentrada en sí mismos. ¿Para qué? Para no olvidarnos de sí mismos. Porque cuando perdemos el recuerdo de sí, caemos en la identificación, el sueño. Cuando nos identificamos con algo, perdemos la noción de sí mismos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos dormimos. Caemos en el sueño. Perdemos el autorrecuerdo. La otra parte de la atención debe fijarse en el lugar donde estamos. Entonces, objeto, sujeto y lugar. Son las 3 partes en que hay que dividir la atención. Al comienzo, eso resulta difícil por el hábito que tenemos de no recordarnos. Pero en la medida en que vamos insistiendo, en la medida en que le vamos imprimiendo más y más frecuencia al trabajo, vamos adquiriendo el control. El control del funcionalismo de las funciones, de la actividad de las funciones. ¿Qué está haciendo la mente? ¿Qué está ocurriendo con las emociones? ¿Qué actividad estamos realizando? Hay una actividad que es muy dañina, nociva, y se llama prisa innecesaria. Es una actividad de la función motriz, la prisa innecesaria. Otra, la tensión innecesaria. Todo lo que hacemos requiere de una cantidad de tensión. Si no estamos en estado de alerta, si no estamos observando esa actividad motriz, entonces gastamos enormes cantidades de energía en esfuerzos inútiles, en prisa innecesaria, en tensión innecesaria.
del sistema muscular. El sistema muscular es lo que mantiene la fuerza de las extremidades. De modo que el estado de alerta, la íntima recordación de sí mismos, abarca la actividad de todas las funciones. Por eso es que avanzamos cuando estamos en estado de alerta. Retrocedemos cuando nos olvidamos de sí mismos. De modo que depende del interés que tengamos en avanzar. Desde el momento en que nos despertamos en la mañana, lo primero que debemos recordar es nuestra actividad psíquica, porque de esa actividad psicológica depende todo lo demás. Todas las acciones, reacciones, pensamientos, emociones, todo es psíquico. El cuerpo no es más que un vehículo. Así es que cuando nos vamos a referir a sí mismos, no debemos hacerlo a través del cuerpo. No debemos nunca pensar que somos el cuerpo. El cuerpo es solo el vehículo. Si estamos en estado de alerta, entonces el cuerpo recibe los beneficios del estado de alerta. ¿Por qué? Porque se impide que haya tensión innecesaria o prisa innecesaria o reacciones inconscientes. De modo que, como ustedes verán, este es un sistema que nos va a conducir a un nuevo estado de conciencia. Primeramente necesitamos hacernos conscientes de sí mismos. Se llama conciencia de sí. Cuando ya adquirimos la conciencia de sí en una forma total, entonces podemos trabajar con la conciencia objetiva, en la que no solamente incluimos el sí mismo, sino que incluimos nuestra posición en la sociedad en la que estemos viviendo. Pero lo principal, lo fundamental es adquirir la conciencia de sí. A través de ese estado de conciencia podemos ir resolviendo correctamente todos los trances de la vida, sin perdernos, sin identificarnos. Comenzamos a sentirnos a sí mismos caminando en la calle. Vemos la calle y nos vemos a sí mismos. Vemos la movilidad en la que vamos y nos vemos a sí mismos sentados en la movilidad. Es decir, nos vamos haciendo conscientes de sí mismos. Vamos manejando el auto y nos vamos recordando que estamos manejando
manejando el auto, que estamos dentro del auto, que somos el conductor del auto. Ustedes creerán que todas las personas tienen ese poder, pero no es verdad. La gente no se acuerda de sí mismos cuando van caminando en la calle o cuando van dirigiendo su auto o cuando están viajando en alguna movilidad. Así es que recordarnos a sí mismos para poder alcanzar la conciencia de sí. Ese es el primer estado de conciencia que necesitamos desarrollar. La conciencia de sí. Mediante el recuerdo de sí. Eso es básico y fundamental. Si durante el día nos estamos recordando a sí mismos, durante la noche, cuando el cuerpo duerme, acontece lo mismo. Nos estamos recordando a sí mismos. De modo que la falta del recuerdo de sí, cuando estamos fuera del cuerpo, nos hace dormir, nos hace tener ese tipo de sueños subjetivos que muchas veces estamos preguntando a otros, ¿qué será, no? Anoche me soñé que no sé cuántas cosas, ¿qué será, no? Eso es falta de conciencia de sí. Durante el sueño del cuerpo físico. De modo que no deben olvidar que este es un sistema de trabajo sobre sí mismo, de aumento de la atención en relación con nosotros mismos. La atención debe aumentar en relación con nosotros mismos. Si nos sentamos para hacer una meditación y dejamos que la atención vaya y venga como le dé la gana, entonces no hacemos ningún avance, no logramos ningún resultado. La atención debe estar donde a nosotros nos interese que esté. Todo eso está relacionado con el crecimiento interior, con el desarrollo del nuevo ser, del nuevo individuo que debe surgir a través de los esfuerzos constantes. Por eso se dice que en el lago del doble fuego no hay alegría. El lago del doble fuego es el trance sexual. Es la cópula sagrada. En ese momento el estado de alerta tiene que estar mucho más elevado, porque vamos a trabajar con la energía más sutil, con la energía más explosiva que se produce en el organismo. Así es que en ese trance de la alquimia, de la transmutación, debemos duplicar el estado de alerta.
Los que quieren practicar la alquimia sexual y se están distrayendo o están gozando de la lujuria, no consiguen nada, porque acaban perdiendo la energía. Así pues que el trabajo sobre sí mismos se fundamenta básicamente en el estado de alerta. En la mitología griega el estado de alerta estaba representado por un escudo, el escudo de Perseo, que le permitía ver a la serpiente que necesitaba eliminar de su propia cabeza. Dicen que la medusa era una cabeza llena de serpientes. Esa es la personificación del ego. Esas serpientes son los agregados psicológicos, los que ejercen sobre las personas dominio y control. De modo que hay que utilizar el escudo de Perseo, el estado de alerta, la íntima recordación de sí mismos, delante de cualquier representación externa. Los 5 sentidos deben estar manejados, controlados, dirigidos. No debemos estar llenándonos de impresiones subjetivas a través de los 5 sentidos. La transformación de las impresiones es necesaria para impedir que estén entrando informaciones malignas a los centros. Así es como avanzamos en este camino. No es creyendo en algo o teniendo fe en algo, es trabajando, esforzándose constantemente para mantener el orden, el equilibrio de toda la actividad psicológica. Así es como avanzamos. Si quieren preguntar algo, por favor. Maestro, durante el estado de sueño, cuando estamos dormidos, vemos nuestro yoga es porque nos identificamos con esas propias representaciones mentales nuestras. Exactamente. No estamos conscientes. Exactamente. Y cualquier cosa normal que veamos, como son las pesadillas, es producto de que nos vemos tal como somos internamente. Así es. Las pesadillas surgen siempre de los temores. A cosas que les tenemos miedo. Y en el sueño se vuelven imágenes. Imágenes que nos persiguen. Monstruos, serpientes, toros furiosos, cosas así. Entonces, para lograr el avance de la autorealización, en una primera etapa había que eliminar la personalidad que está conformada por el yo,
principalmente de la vanidad que nos hace que nos identifiquemos y del orgullo o el amor propio. Todo eso. De manera externa e internamente de la autoconsideración que hace que nos recordemos las cosas que nos han hecho. Y eso impide que estemos despiertos. El que estemos despiertos. Repito, si durante el día estamos en estado de alerta, la mayor parte del tiempo, cuando estamos fuera del cuerpo también acontece lo mismo, porque es algo que afecta al ser. De modo que si aquí tenemos un ser dormido, contradictorio, peleador, ególatra, exactamente va a acontecer en lo interno. Maestro, creo que ¿qué representa? ¿Qué simboliza? ¿Al ser, a la conciencia? Al iniciado. La que toma la espada y... Perseo representa al iniciado. Al hombre que está luchando íntimamente para cambiar su ser. En el caso de la famosa obra de Troya, Helena representa la conciencia, el rey representaría la personalidad que se roba la conciencia, representaría el alma humana. ¿Ahí? Puede interpretarse así. Helena es el alma. Y se la roba el bandido, es decir, el ego. De modo que la causa de la guerra interior es eso, el rapto del alma humana, la pérdida del alma, que hay que recuperarla. Así es. Usted dijo que el estado de alerta debe enfocarse en las funciones. Esto quiere decir que hay un estado de alerta mental, un estado de alerta emocional, un estado de alerta de nuestro accionar, un estado de alerta instintivo y un estado de alerta sexual. No. Que el estado de alerta maneje y controle a todos esos centros. Es uno solo el estado de alerta. No hay un estado de alerta para cada función, sino un estado de alerta para todas las funciones. Entonces este estado de alerta tiene que manifestarse en la actividad que estamos realizando. Así es. Puede ser mental, emocional, acción, exacto. instintivo. Exactamente. O sea, el estado de alerta es una función de la conciencia. De la conciencia. Es que estaríamos conscientes en ese momento, y circunstancialmente viendo cómo se está manifestando nuestros cerebros y nuestra relación con nuestro entorno o con nosotros mismos. Así es. El estado de alerta impide que actúen los yoes, los agregados, porque es como si encendieras una luz. Maestro, una pregunta, señor. De lo que me pasó, maestro, fui a recoger una encomienda a la terminal, maestro, que me enviaron del interior, y llego a la oficina y el secretario me dice, quiero recoger mi encomienda, y el secretario me dice, no, por su gusto todavía está en el bus, vaya ahí, de ahí recoja directamente del chofer, me dice. Yo me fui a buscar al bus, lo encontré, y lo encontré al chofer, le saluda amablemente, buenos días, señor, le digo.
quiero recoger mi bulto. La secretaria me dijo que puedo recoger directamente de aquí, le digo. Y el chofer me dice, ¿y qué está haciendo esa perra? Así de una manera bien grosera, su tono de voz, así me ha contestado. Y como 2 días estaba seco mi boca, maestro. No he podido asimilar ese impacto, maestro. ¿Por qué me ha pasado? Porque no estabas alerta. Entonces te entró como si te hubieras comido algo podrido, ¿verdad? Te entró a tu función emocional y se quedó ahí. Entonces hay que estar alerta en todo y para todo. El modo que la gente tiene de hablar y de decir y de hacer las cosas no debe impresionarnos. ¿Por qué? Porque ellos están dormidos. Ellos trabajan según su ego. No hacen ningún esfuerzo. ¿Entendiste? Sí. A mí me acontecía mucho eso al comienzo. Alguien realizaba alguna acción obscena o cosa así, se le grababa. Entonces me di cuenta que era por falta de atención, por falta de alerta. O sea que se graba en su subconsciente la impresión y posteriormente se vuelve a reproducir la imagen. Sí. Y nos provoca estado de inconsciencia, como ver en su momento anulado esa, transformado esa impresión que a veces inconscientemente estamos haciendo acá y pasa un artículo, aunque no lo tomemos muy en cuenta, pero ya causaron. Así es. Así es. De modo que el estado de alerta es nuestro escudo, con el cual vamos a repeler todas las acciones de los agregados. Y el estado de alerta implica, como nos decía, no justificar, no comprender, no, ni condenar, sino comprender. Comprender. Si vemos a alguna persona blasfemando, debemos comprender que ella no puede hacer otra cosa, porque primero que todo no es nadie, sino una máquina parlante. Y una máquina parlante, ¿qué puede hacer? Eso hay que comprender. Lamentablemente, maestro, consideramos cuando alguien nos habla como si estuviera consciente. Sí. Y lo tomamos como algo real, verdadero, y de pronto esa impresión nos causa un efecto. Porque nuestro yo analítico, que actúa de manera rápida en lo que debe ser y lo que ha pasado, juzga, como dice, ¿no? Condena la actitud, entra el yo del amor propio y comienza a reaccionar a su peligro. Y estamos por un buen tiempo en un estado anímico totalmente desagradable. A mí me afectó 2 días en tu maestro, me quedé con la boca seca. Como te le insultó a ti. Me indignó que internamente que se refiriera así a una mujer, y estaba muy mal en todos días. Sí. Entonces ha sido una falta de atención y saber comprender, maestro. Comprender. La comprensión es lo que nos libera de todo conflicto. Cuando algo se nos hace conflictivo en la mente o en las emociones, es porque no lo hemos comprendido. Entonces nos atormenta. ¿Y qué significa comprender?
es una actitud en la cual no hay ni justificación ni condenación. Entonces surge la comprensión. Si estamos condenando algo, no podemos comprenderlo. Si estamos justificando, no podemos comprenderlo. Por eso es que los defectos nunca debemos ni justificarlos ni estar con ellos, ni rechazarlos, ni justificar ni rechazar. Entonces esa es una modalidad, un tercer canon del pensamiento o de las emociones. Actúa una tercera fuerza que impide, inhabilita el proceso común ese de condenar y justificar. En el caso de que, por ejemplo, casi parecido, pero en forma personal, digamos, me comprometo en una cosa que debo cumplir y no lo he cumplido. Si yo me he comprometido que debería cumplir, no estoy cumpliendo. A veces me viene como una forma de condenación, de querer castigarme. ¿Por qué no lo he cumplido? ¿Qué forma debo salir de esa situación? A veces digo, tengo que redobrarme, un castigo, algo así. El estado de alerta es una inteligencia que nos permite no comprometernos en lo que no vamos a poder cumplir. No hay que andar hablando así muy ligeramente, sí, yo voy, pues me esperas que yo voy. Primero hay que hacer un recorrido por lo que tenemos que hacer en ese tiempo que nos estamos comprometiendo. Si no tenemos nada que hacer, entonces podemos comprometernos. Si tenemos algo que hacer, entonces no nos comprometemos. La palabra tiene mucho poder, de modo que cuando la utilizamos comprometiéndonos en algo, si no cumplimos, entonces el propio juicio interno nos acosa. Así que hay que ser muy responsable consigo mismo, no andar hablando a la ligera, no andar comprometiéndonos. Hay hombres, por ejemplo, que se comprometen a casarse con una mujer y después se pasan toda la vida cumpliendo ese compromiso sin querer a la mujer. ¿Por qué? Porque lo dijeron en un momento de machismo o de cosas por el estilo. Todo tenemos que hacerlo conscientemente, a través del recuerdo de sí. ¿Has entendido? Cuando uno se va a comprometer a algo, pues hace una reflexión, dice, ¿qué tengo que hacer a esa hora? ¿Dónde voy a estar a esa hora? ¿Voy a poder ir? ¿Voy a poder estar? ¿Voy a poder cumplir? Eso es vida responsable, así se le llama, vivir responsablemente. Maestro, tal vez nos comprometemos por lo que da mal con la otra persona, porque a veces las personas nos obligan a hacer determinadas tareas y por quedar bien, mira, voy a ir, y de pronto después nos arrepentimos
le viene por nos comprometida y Sí. la culpa, ¿no? Lo mejor es decir, a esa hora no puedo porque voy a estar lejos, voy a estar en otra parte, voy a estar haciendo otra cosa que ya tengo pendiente. Así hay que tener lo que se llama el carácter en su lugar. Así es como avanzamos en este camino. Paz sin violencia. Vamos 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 en este camino. Paz sin violencia.